De nuevo, bienvenidos a este espacio, estimados docentes. Vamos a dar continuidad con la segunda cápsula de este proceso formativo. Vamos a comenzar analizando un poquito la interfase del SPSS. Este es un software que, como mencionábamos en la cápsula anterior, pues es muy práctico y ello pues nos va a permitir manejar de la mejor manera posible la información. Es un software que está muy pensado para las ciencias sociales. Por supuesto, existen otras alternativas, pero este, por su versatilidad, digamos que lo manejamos mucho. Bueno, voy a comenzar rápidamente mostrándoles cómo se comporta esta interfase. Entonces vamos a ver que vamos a tener dos ventanas acá. Una en donde voy a poder manipular mis datos y otra donde puedo definir el tipo de datos que voy a trabajar. Entonces, voy a pegar unos datos para poder de esa manera establecer el manejo eh, que puedo tener en el SPSS. Entonces me voy a ir acá a vista de datos y de un Excel acabo de pegar estos datos. Estos datos, como parte del ejercicio que vamos a desarrollar ahorita, se está usando con base en información del canal de YouTube de la profesora Jessica Pérez. Ella tiene pues un ejercicio pedagógico muy interesante y lo hemos tomado como referente para pues hacer extensiva la explicación que hemos iniciado para esta sesión. Estos datos que tenemos acá hacen referencia a satisfacción y desempeño. Entonces, satisfacción laboral y desempeño laboral. A los profesores que son de ciencias económicas e incluso a los profesores de ingeniería, pues muchas veces nos va a interesar esa relación entre satisfacción y desempeño para poder tomar decisiones en cómo mejorar el desempeño laboral. Mirar si podemos mejorar en términos de la satisfacción que una persona tiene frente a su trabajo. Estos datos, fíjense que tienen acá un nombre predeterminado. Nosotros vamos a cambiarlo, pero todo lo que tiene que ver con características de la variable lo vamos a encontrar en esta ventana. Entonces vamos a ver que acá tenemos satisfacción y acá tenemos desempeño. Satisfacción y desempeño. Bueno, acá tenía otras variables que estaban antes en el libro, pero pues bueno, no me interesan, solamente me van a interesar esas dos. Satisfacción y desempeño. Listo. Fíjense entonces que el SPSS me va a preguntar por algunas características que necesita saber sobre estas dos variables. Esto lo primero es, me dice, es de tipo numérico, vamos a decir que sí. Acá hace referencia a la anchura de la columna, dependerá pues de qué tantos decimales o de qué tan grande sea eh, los números que hacen referencia a nuestra base de datos, los decimales que quiero manejar y la etiqueta. En la etiqueta es muy importante que nosotros podamos definir a qué hacemos referencia a esto de la satisfacción. La satisfacción se puede dar en muchos campos, familiares, laborales. Acá nosotros podemos decir que es satisfacción que presentan los trabajadores de la empresa XYZ en términos laborales. Entonces, esto ya me permite, eso hace referencia a satisfacción, ¿sí? Ese es el desempeño laboral. Fíjense que muy importante en términos ya metodológicos que pues ustedes logren revisar pues estas variables, que sean muy bien construidas a través de su marco de referencia, de su marco teórico
que haya coherencia entre eso que ustedes están planteando y cómo van a definir la variable. Por supuesto que eso no es lo que nos va a ocupar acá, pero pues sí es importante que lo tengan en cuenta. Acá me va a decir valores. Estos valores van a aplicar cuando yo voy a codificar variables. ¿Cuándo codifico variables? Cuando son variables nominales. Si yo, por ejemplo, dijese que acá no tengo satisfacción sino religión, entonces en ese caso tendría que acá ponerle el 1 y decir que eso es religión, ¿sí? Y entonces me va a decir que, bueno, más que religión, voy a decir que es católica. Y de esa manera, pues si lo añado, él va a tomar como 1 a las personas que son católicas, como 2 a las que sean cristianas, como 3 a los no creyentes, etcétera, etcétera. Y eso le permite a él, pues, poder, entonces, con esos códigos, hacer el ejercicio ya en términos numéricos. No porque uno sea más importante que otro. Lo hemos dicho antes, y es en las variables nominales no nos va a interesar el orden ni la magnitud, simplemente es una característica. Pero para el software sí es importante poderlos distinguir de una forma numérica y no de una forma categórica. En este caso no tenemos variables que sean categóricas o nominales, entonces pues por eso no le voy a agregar valores, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Y acá me va a decir el tipo de medida. Entonces, de nuevo, de escala, sí voy a utilizar una escala cuyas magnitudes son homogéneas, como por ejemplo el peso, la estatura, el ingreso, el PIB de un país, la tasa de desempleo. Todas esas son variables que obedecen a la definición de escala. Ordinales, si lo que me interesa es el orden, más que la magnitud, y habíamos dicho pues que los estudios cumplen con esa característica porque las magnitudes entre diferencial primaria, secundaria, estudios de maestría, de especialización o de doctorado, fíjense, todos tienen magnitudes diferentes, pero lo que me interesa allí es el orden y por supuesto alguien que tenga doctorado pues tiene un mayor nivel de estudios que alguien que tenga solo bachillerato. Esos son como los datos que nos van a interesar por el momento. ¿Listo? Teniendo eso claro, pues ya podemos entonces operabilizar de la mejor manera nuestras variables para que podamos entonces procesar la información. Listo, entonces fíjense que acá ya tomo el nombre que le di, que fue de satisfacción y desempeño. Bueno, ¿por qué SPSS pues es tan potente? Pues por varias razones, ¿sí? Entonces yo puedo a través de una instrucción, pues generar muchos datos que de pronto en Excel no es que sea difícil, pero me puede llevar un poquito más de tiempo. Entonces yo puedo, por ejemplo, acá en analizar, de una vez sacar estadísticos y gráficos. Entonces lo único que le debo decir a él es que por favor me lleve esta información. Voy a decirle qué estadísticos quiero generar. En este caso, todos los de tendencia central. Quiero saber cuál es la mediana y la moda de esos datos. Si ustedes quieren, pues pueden agrupar los datos por cuartiles o por percentiles para saber pues en qué cuartil hay mayor agrupación de datos o en qué percentil hay mayor agrupación de datos. En términos de la dispersión, también puedo mirar las medidas. Acá está la desviación estándar, la varianza, que es la misma desviación estándar, pero al cuadrado, para evitar el problema de los signos negativos. El rango, que es la distancia que hay entre el primer y el último dato, el dato más pequeño, el dato más grande y el error estándar promedio. Ya ustedes mirarán qué medidas necesitan para su trabajo. Y acá pues tenemos las medidas de distribución. Entonces para saber si la muestra que estoy tomando o los datos son asimétricos, es decir, no se concentran en el centro, sino que se concentran hacia la derecha o hacia la izquierda en la distribución de frecuencia. O si además existe gran variedad sobre las desviaciones y entonces pues tiende a ser como más puntudo que una campana o más ancho que una campana la distribución. Entonces vamos a tener como las características acá, pero pues en este momento solamente me van a interesar las medidas principales. Entonces le voy a decir que continuemos
Vamos a ir con gráficos y en gráficos entonces vamos a decirle que me interesa un gráfico de barras. Ustedes pueden también hacer un histograma. Muchas veces en Excel pues me toca hacer unos cálculos adicionales para poder sacar el histograma. Acá pues lo saco simplemente con un clic y me dice que los valores del gráfico pues lo puedo utilizar con las frecuencias o lo puedo utilizar con los porcentajes. Ya ustedes pues determinarán la forma. Yo lo voy a hacer con frecuencias. Y fíjense que voy a tener una salida de la regresión en donde me va a mostrar las frecuencias. Bueno, primero me va a mostrar las estadísticas que yo le pedí. Entonces me va a mostrar la media, la mediana, la moda, ¿sí? Y la varianza en este caso. Entonces acá tengo las medidas de tendencia central y la varianza que fue el otro estadístico que yo le pedí. Fueron esos cuatro estadísticos. Entonces ya acá yo me hago una idea, ¿sí? Entonces fíjense, pues los valores que me arrojan, las diferencias que hay. Yo le dije, arrójeme una tabla de frecuencia, entonces eso es lo que está haciendo. Me arroja una tabla de frecuencia por cada una de las variables, tanto para la satisfacción como para el desempeño laboral. Y acá tenemos la distribución. Pues fíjense que acá, pues esto no tiene cara de una campana, ¿cierto? Se nota que hay un nivel de asimetría hacia mi izquierda, mientras que acá sí tengo una distribución un poco más alrededor de los datos centrales, ¿cierto? Del promedio. Por supuesto, a través de los gráficos todavía no puedo determinar si estas variables tienen una distribución normal o no. Me puedo hacer una idea inicial. Igual lo que me va a interesar es mirarlo en general, en conjunto y no por variables. Entonces, allí ya ustedes tienen claro cómo de un solo clic, o bueno, de un par de clics, a través de una ventana de diálogo, de una vez genero toda la información de estadística descriptiva que necesito. Entonces, cuando yo tengo una investigación de corte descriptivo, pues acá ya tengo pues unos elementos generales que son bien importantes y que seguramente les va a facilitar un montón su trabajo. Estos gráficos que están acá se dejan exportar, ¿sí? Yo los puedo guardar, los puedo copiar, los puedo guardar como imagen, como un objeto de Microsoft y otros portales, otros portales no, sino otros formatos, ¿m? En donde me permite pues enviarlo, ¿cierto? Entonces, pues eso también ha ayudado mucho el proceso. Ustedes pues saben que muchos de nuestros artículos de investigación nos piden enviar las imágenes por aparte, entonces ustedes pueden ir haciendo su carpetica para pues de esa manera tener aquí los gráficos que pues necesitan y pues sí los numerar. Bueno. Voy a irme con la segunda parte, digamos, que me interesa y tiene que ver con poder analizar un poco, pues ya las pruebas que puedo aplicar. Entiendo que, pues, yo les decía que no pretendo que esto agote, por supuesto, un curso de estadística que tiene muchísima más profundidad, pero por lo menos que nos ayude a ubicar un poquito. Entonces, ya con lo que tenemos, podemos trabajar. Sin embargo, hay investigaciones que tienen unos alcances más amplios y me interesa conocer las correlaciones que existen entre variables, si una está influyendo en la otra y pues eso para mí es muy importante. Entonces vamos a mirar algunas pruebas que yo puedo practicar. Entonces regálenme un segundito, les voy a compartir en este momento la información. Entonces, esta información, de nuevo, fue elaborada por la profesora Jessica Pérez, que nos la facilita a través de su cuenta en YouTube. Y pues que yo en términos educativos y ejemplificantes, pues estoy utilizando en este momento. Entonces, vamos a tener acá, pues, cuando utilizamos las pruebas, eso, pues habíamos visto algunas pruebas al inicio de esta sesión, acá hay unas que han mencionado más otras que se encuentran acá, igual este archivo es de acceso a circulación libre, entonces estará dentro del material que ustedes pueden consultar para efectos de este curso y pues que entiendan un poco también cuándo puedo o cuándo no puedo utilizar este tipo de pruebas con coeficientes para correlaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Si la variable es nominal, si la variable es de escala o si la variable es de orden, es ordinal.
debo tener eso supremamente claro porque fíjense que para poder operarlas a través de estos coeficientes, pues ese es el criterio para poder escoger el coeficiente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, habíamos dicho que para los nominales íbamos a utilizar el chi cuadrada, pero fíjense que acá hay otras que se pueden utilizar aparte de la chi cuadrada. ¿Listo? Entonces, ya es cuestión de que, pues, a criterio propio, si nos interesa un poco más el tema, pues entremos a revisarlo. No es un tema complicado, porque afortunadamente, pues para eso está un poco el desarrollo de estos programas que nos ayudan mucho y donde pues obviamente tendremos que comprender lo que hacemos, pero no necesariamente hacer toda la estadística que está detrás y que para efectos de la investigación pues nos ayuda mucho porque nosotros vamos un poco al ejercicio más práctico que al teórico. Por supuesto, es muy importante. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar en dos tipos de coeficientes que son los que más utilizamos, y es el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Sí? Esos son los dos que podrían utilizar. ¿Cuándo puedo utilizar uno o el otro? Dependerá si mis datos tienen una distribución normal o tienen una distribución que no es normal. Entonces, si la distribución es normal y se cumple con homogeneidad en las varianzas, entonces voy a utilizar el coeficiente de Pearson. Pero si no se cumple con esos criterios, entonces voy a tener que utilizar el coeficiente de Spearman. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es lo que resumimos, o lo que se resume en este cuadro, y es que para una prueba paramétrica, Pearson, y para una no paramétrica, vamos a utilizar Spearman. Fíjense que acá hay una tabla, un poco de criterio para mirar si existe correlación o no. ¿Sí? Entonces me dice que si, por ejemplo, el coeficiente de correlación me da entre 0 y 0,2, nos voy a decir que eso es muy pequeño, o sea, casi no. Si es igual a 0, que no existe. Si está entre 0,2 y 0,4, es muy pequeña. Si está entre 0,4 y 0,6, que es considerable. Si está entre 0,6 y 0,8, intensa. Y si está entre 0,8 y 1, muy intensa. Entonces, para efectos del ejercicio que estamos trabajando de satisfacción laboral y desempeño, pues lo que vamos a ver es que nos interesa saber si hay una relación alta, muy alta, regular, pequeña o nula, para poder concluir. Y fíjense que esto hace parte de las hipótesis que nosotros planteamos en un proceso de investigación. Entonces, nos va a ayudar a resolver esas hipótesis cuantitativas que se encuentran allí. Entonces, recuerden que esta estadística, que es de corte inferencial, se basa en pruebas de hipótesis, ¿sí? Creo que está por acá. Y las pruebas de hipótesis nos van a ayudar a nosotros en gran medida para poder tomar decisiones a través del proceso, digamos, que genera la estadística allí. ¿Listo? Bueno, entonces, eso frente al tema de correlación, ¿cierto? Entonces ya sabemos los diferentes tipos de correlaciones que existen, pero pues aún no hemos dicho cómo determino si hay normalidad o si no hay normalidad dentro de una población. Y para eso, pues vamos a utilizar pruebas de normalidad, ¿sí? Entonces ustedes van acá a encontrar que si no me da normal, entonces sé que utilizo el coeficiente de Spearman. Si me da normal, puedo utilizar el coeficiente de Pearson, ¿sí? Entonces, acá tenemos entonces los dos grandes grupos. Uno para estadística paramétrica y el otro para estadística no paramétrica. La paramétrica, como yo les decía, como lo mencionaba hace un rato, pues me va a mostrar o va a tener como condición mejor que pues mi población debe distribuirse normalmente, es decir, como la campanita, todo alrededor del centro, y que las varianzas sean homogéneas, es decir, que las distancias que hay entre los datos y el promedio de cada uno de los datos que estoy trabajando pues sean muy similares, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Y cuando no es paramétrica es porque los datos no tienen esos supuestos que acabamos de mencionar y pues tienen mucha más libertad.
Ventajas frente a la estadística no paramétrica, pues que lo puedo aplicar independientemente de esas condiciones que son un poco restrictivas de la estadística paramétrica. Y desventajas, pues que no es tan eficiente en términos de la medida, ¿sí? Y que necesita una evidencia más fuerte para poder rechazar la hipótesis nula, que eso ya lo vamos a ver en un momento. Si resulta que yo no tengo entonces que existe una prueba, perdón, si mi muestra no es normal, o si mi prueba es normal, lo voy a determinar a partir de dos criterios que me van a dar estos dos autores, ¿cierto? Eh, que crearon un coeficiente, ¿cierto? Entonces, hay la prueba de Shapiro-Wilk y está la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Entonces, con esa prueba yo determino si hay normalidad o si no hay normalidad. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, si los datos tienen una distribución normal, va a ser mi hipótesis nula, y mi hipótesis alternativa es que los datos no tienen una distribución normal. Fíjense que qué es lo importante acá, pues tener el criterio para aceptar o para rechazar esa hipótesis que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a entrar a trabajar en un momento. ¿Listo? Entonces, lo voy a dejar de compartir acá y voy a volver entonces al otro ejemplo. Es que tengo problemas para compartir la información de toda la pantalla, no me está dejando, entonces me toca por ventanitas. Creo que les compartí la que no era. Está la pantalla solo de resultados. Listo. Entonces, teniendo acá nuestra información, me voy a ir acá a analizar y en analizar le voy a decir, por favor, que me ayude explorando los datos. ¿Sí? Voy a tomar los dos datos bajo las dos variables que ya han definido. Le voy a decir que me genere estadísticos y acá entonces le voy a decir que me genere, bueno, si yo quiero, pues puedo generar esos estadísticos. No me interesa en este momento, me va a interesar los gráficos. Entonces le voy a decir que me haga gráficos y que en esos gráficos, por favor, me adjunte o me coloque las pruebas de normalidad. ¿Listo? Y de esta manera, entonces voy a tener acá la prueba de normalidad. Fíjense que es esta. Acá me está mostrando el gráfico de esa prueba de normalidad que se ha generado y donde pues genera una correlación entre el valor observado y el valor esperado, ¿sí? Después tengo acá los gráficos, pero bueno, más allá de los gráficos, lo que me va a interesar a mí es identificar. Entonces, si esas dos variables con los datos que levanté son normales o no poseen la condición de normalidad. Por eso estamos haciendo estas pruebas de hipótesis. Y fíjense que teníamos acá un criterio, y es que si la muestra es pequeña, es decir, menor de 50 datos, nos vamos a ir por el criterio de Shapiro-Wilk. Pero si la muestra es mayor a 50, entonces nos vamos a ir por el criterio de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Entonces voy a tener acá pues las dos posibilidades. Como mi muestra es mayor a 50, voy a utilizar a Kolmogorov. Y entonces, ¿qué me está diciendo? Que la significancia, ¿sí? Es de 0,0000. Entonces, recuerden que nosotros dijimos que nuestro criterio era mirar si H0 era mayor a 0,05, ¿sí? Y si esa es mi hipótesis de normalidad, ¿sí? Entonces, si
el dato que me da es mayor a 0,05, voy a aceptar la hipótesis y es que mis datos son normales. Pero si me da menor a 0,05, lo que voy a decir entonces es que no se cumple con el criterio de normalidad. Es decir, que rechazo mi hipótesis nula, que es esa, y acepto la hipótesis alterna. ¿Cuál es la hipótesis alterna? Que no existe normalidad en estos datos. Por lo tanto, vamos a concluir que para estos datos no hay normalidad. Fíjense que es muy sencillo. Simplemente es aplicar la prueba y definir si es mayor a 0,05 o es menor a 0,05. De nuevo, si es menor a 0,05, voy a rechazar. Si rechazo, lo que estoy diciendo es que no existe normalidad sobre la distribución de esas dos variables. ¿Y esto por qué nos sirve? Ah, porque entonces sabemos que a partir de ahora las pruebas que debemos utilizar son pruebas no paramétricas, ¿sí? Para mirar correlaciones. Pruebas no paramétricas. Creo que nos está mostrando el resultado. Entonces, creo que voy a volverles a compartir para que puedan ver el resultado. Entonces, acá tenemos el resultado. Y fíjense que acá la significancia es de 0,0 para Kolmogorov-Smirnov. Entonces recuerden que esta partecita de acá la vamos a utilizar cuando nuestra muestra o el tamaño de la muestra o de la población es mayor a 50 y acá cuando es menor a 50. Es decir, que nos vamos por este criterio. Y ya sabemos entonces que utilizando ese criterio, pues nos encontramos con esto. Ahora, creo que no se compartió hace un rato la imagen. Entonces, fíjense acá la salida de la generación de los gráficos que hicimos, ¿sí? Entonces, recuerden que para hacer gráficos nos fuimos a analizar. En analizar le dijimos estadísticos descriptivos, allí le dimos frecuencias y en frecuencias entonces, en los cuadros de diálogo emergentes le dijimos lo que queríamos. Entonces, fíjense que acá yo tengo esos gráficos que generé, ¿sí? Entonces por acá está los datos con su frecuencia. Entonces fíjense que aquí encontré la frecuencia de los datos, la tabla de frecuencia, y lo mismo para el desempeño laboral, ¿sí? Y acá los dos gráficos, tanto el de satisfacción, que representa a los trabajadores en las empresas, en la empresa, bueno, aquí en las empresas, ¿no? En la empresa XYZ en términos laborales, fíjense que el gráfico me quedó con el nombre de la etiqueta que yo lo había puesto. Y aquí voy a tener entonces el desempeño laboral. Acá es donde les decía que este desempeño laboral sí tiene un poco más esa forma de campana, pero fíjense que estamos haciendo es un análisis conjunto, mientras que esta sí tiene más bien un nivel de asimetría que está recargado hacia la cola izquierda. ¿Sí? Listo. Entonces con esto pues ya tenemos nuestra prueba, que era lo que nos interesaba, para saber si los datos tenían distribución normal o no tenían distribución normal. ¿Listo? Bueno, entonces voy a volverles a compartir el otro, el SPS, pero ya desde el tema del trabajo, para que nosotros pues podamos revisar mejor. Regálenme un segundito.